Hoy vamos a ver el tema bajo el título de la confirmación de Saúl y la despedida de Samuel. Hablamos a los inicios de este libro, amados hermanos, de la transición. Y aquí en este punto que vamos a estudiar hoy, se cumple eso que hemos nosotros titulado como transición, cambio de gobierno, cambio de manera de gobernar algo, de llevar algún asunto. En este caso, hablando de un gobierno, el gobierno que tenía el pueblo desde la época de los jueces hasta Samuel, que fue el último juez, era la anarquía, donde todo el mundo hacía lo que bien le parecía. Vamos a entrar hoy de lleno, comenzamos con lo que es la monarquía, Dios gobernando a través de un rey. Y hablábamos la clase pasada que el pueblo pidió rey, y el problema no era que hubiese pedido un rey, el problema estaba en que ellos querían parecerse a las otras naciones, que ellos querían parecerse a los que los rodeaban. Qué triste, ¿verdad? Hablaba el pastor José, extiendo mi saludo al pastor José, bendiciones, pastor José, y él hablaba del sentido de pertenencia. Recuerdo que en su intervención, y esa palabra me encantó, el pueblo perdió el sentido de pertenencia. Pero hoy vamos a ver algo más profundo y vamos a entender por qué el pueblo, aparte de aquello de que quería un rey como las otras naciones, lo había pedido. Resulta, voy a hacer un contexto aquí histórico, corto, breve, para que podamos entender algunas cosas en el orden bíblico. Resulta que los amonitas, los filisteos y todas estas naciones paganas habían subyugado al pueblo de Israel a causa de su desobediencia, porque ellos habían decidido adorar a sus dioses, a los Baales, a Astarot, y aquellos pueblos se levantaban y subyugaban al pueblo de Israel. Al parecer, bíblicamente lo vamos a ver hoy, en la época de Samuel, aunque Samuel no fue un líder militar, pero fíjese algo, fue considerado juez. O sea, los jueces cumplían la función de libertadores, pero Samuel fue un libertador especial, un libertador sin armas, sin ejército, un libertador sin estrategias humanas. Fue alguien que libertó al pueblo a través de la vida devocional, a través del avivamiento de la vida espiritual, a través de guardarse para Dios e instar al pueblo a hacer lo propio para Dios. De esa manera, Samuel se había convertido en el último juez, el libertador del pueblo. No hay ninguna guerra registrada donde Samuel hubiese salido al frente y hubiera hecho grupos de 100, de miles, y hubiera tomado o rodeado ciudades, o hubiese clamado a Dios para que enviara ejército. No existe esa guerra. Samuel hizo lo propio, lo que debe de hacer un sacerdote. Usted y yo somos sacerdotes. Y hoy vemos el mundo clamando misericordia a Dios por lo que estamos viviendo. Y perdone que me salga del tema, pero es propio para este día, por lo que está pasando nuestra nación Colombia y nuestra nación Venezuela, Brasil y Latinoamérica a través de esta pandemia. Hay videos rodando de Brasil arrodillados, clamando a Dios. Parece que el miércoles hay una convocatoria aquí en Venezuela a hacer lo propio también. Pero es que nosotros somos los libertadores y tenemos que ser buenos sacerdotes, como lo fue Samuel, un sacerdote y un profeta de Dios que ganó batallas sin tomar un arma, simplemente en una vida devocional. El pueblo para ese entonces de Samuel, entrando en el capítulo 9, volviendo al tema, pide rey, pero resulta que ellos estaban asustados porque los amonitas venían con todo a atacarlos. Y ciertamente ellos podían pensar y no habían discernido esto de que Samuel era el instrumento de Dios para librarlos a través de la oración, a través de los sacrificios, a través de una vida devocional. Ellos todavía no habían entendido eso. Y ellos entonces pidieron rey, porque los amonitas, el rey Naas, le había declarado la guerra a Israel, iba por ellos y los iba a subyugar nuevamente. Pero Dios tenía
un plan poderoso para darle la victoria a este pueblo, pero este pueblo decidió cambiar la estrategia. Y Dios, como Dios respeta el libre albedrío, Dios dice, bueno, vamos por allí. De esta manera entramos nosotros hoy al bosquejo. Los amonitas retan a los de Galaad, capítulo 11, versículo 1 al 3. Siempre es bueno de que usted lea mucho antes de que demos la clase para que pueda entender lo que vamos a hablar, porque el tiempo es corto y a mí no me da tiempo de leer todo aquí en la Biblia, pero sí les puedo resumir que Naas, el rey amonita, iba por Israel, lo iba a subyugar, era una nación débil, no tenía ejército. Acuérdense que la última batalla que tuvieron con los filisteos los vencieron, perdieron hasta el arca en ese entonces. Y Naas veía una buena opción. ¿Qué hicieron los de Galaad? Dijeron, oye, haz alianza con nosotros. Qué tremendo, ¿verdad? El pueblo de Dios pidiéndole al inconverso, al pagano que hiciera alianza. Y por eso en un momento nosotros tocamos aquí un tema bien picantico, se puso picantico el tema cuando hablábamos del yugo desigual. Y aquí los galaditas iban a entrar en un yugo desigual con los amonitas. ¿Y por qué rotundamente nos oponemos al yugo desigual? Primero, porque la Biblia lo dice, y segundo, porque no trae beneficio. ¿Qué dijo el rey Naas? Digo, está bien, vamos a hacer alianza, pero les pido algo. Sáquese el ojo derecho cada uno. ¿Por qué le pide el ojo derecho? Porque acuérdese que ellos usaban un escudo en la mano izquierda y en la mano derecha tenían la espada. Y cuando ellos se tapaban la cara con el escudo, medio asomaban, eran con el ojo derecho que ellos podían visualizar. No sé si me está entendiendo. Si alguien me está entendiendo, coloca ahí en el chat y lo volvemos a explicar. Con la mano izquierda tomaba el escudo, se cubría, haga usted el ejercicio ahí como si usted se está cubriendo con un escudo. Se cubría con el escudo y asomaba, y con el ojo derecho era que podía visualizar dónde iba a dar o cómo se iba a cubrir. O sea, Naas los quería imposibilitar para la guerra y los quería subyugar para siempre. Es allí donde creemos nosotros, los que estudiamos la palabra de Dios y lo que le creemos a Dios, que el yugo desigual siempre va a ser pérdida para el creyente, para el hombre de Dios. Siempre. Eso es lo que pedía Naas, el amonita. ¿Qué hicieron los de Galaad? Dijeron, ya va, está bien, vamos a meditar en el asunto. Vamos nosotros a consultar, danos 7 días, danos un tiempo, danos un espacio. Ellos hicieron eso, pero nosotros hoy no podemos darle cabida al pensamiento para reflexionar. Nosotros hoy automáticamente al pecado se le dice no, al yugo desigual se le dice no, tajantemente no. Ellos optaron por 7 días y gracias a Dios que le fue bien, porque dice la Biblia en el segundo punto de que Saúl se enteró, y no fue que ellos le mandaron a decir a Saúl. Ustedes se acuerdan en la clase pasada, en el versículo 27 del capítulo 10, que algunos no tuvieron contentamiento porque habían elegido a Saúl como rey. Versículo 27 dice, pero algunos perversos dijeron, ¿cómo nos ha de salvar este? Y le tuvieron en poco y no le trajeron presente, mas él disimuló. Esos galaditas no consultaron enseguida con Saúl porque ellos eran unos de esos que no creían en Saúl como rey. Eran uno de esos que no creían que Saúl podía librarlo. Por eso es que ese versículo 27 está allí y automáticamente empieza el capítulo 11 para darnos a entender que estos galaditas eran parte de aquellos que no habían creído en Saúl como rey. Porque mira lo que ellos hicieron. Versículo 3. Entonces los ancianos de Jabes dijeron, danos 7 días para que enviemos mensajeros por todo el territorio de Israel. Y si no hay nadie que nos defienda, saldremos a ti. Llegando los mensajeros a Gaba de Saúl, dijeron estas palabras en oídos del pueblo, no del rey. Y todo el pueblo alzó su voz y lloró. He aquí Saúl, que venía del campo tras los bueyes. O sea, Saúl no recibió la noticia de primera mano porque no había confianza en él.
El pueblo, aunque ellos habían pedido rey, no tenían confianza en Saúl, una buena parte, ¿sabe? Y dice aquí que entonces cuando Saúl escuchó estas palabras, se enojó tanto, pero sucedió algo extraordinario. Dice, he aquí que Saúl venía del campo. ¿Qué tiene el pueblo que llora? Y le contaron las palabras. Al oír Saúl estas palabras, el Espíritu de Dios, el punto B, el Espíritu de Dios vino sobre él con poder. Y él se encendió en ira en gran manera. El Espíritu de Dios vino sobre él. Y qué bueno, hermano, cuando el Espíritu de Dios comienza a fluir en nuestras vidas en medio de circunstancias adversas, en medio de batallas duras, en medio de pruebas que podíamos nosotros decir, esta no la voy a pasar, no tengo fuerza. Pero hoy el Señor te recuerda y te dice que tú fuiste sellado con el Espíritu Santo y que Él está en ti para darte la victoria. Como el Espíritu Santo vino ese día y en ese momento preciso a Saúl, hermano, porque en aquel entonces el Espíritu Santo no se había cumplido la promesa que Dios dio a través del profeta Joel de que sería derramado en toda carne, sino que venía de tiempo en tiempo en algunas personas que Dios escogía, y en este caso Saúl. Y cuando Saúl, lleno del Espíritu, dice que tomó un buey, lo cortó en pedazos e invita al pueblo a la guerra y le dice, así le suceda al tal que no salga a la guerra. O sea, el hombre convoca a la guerra y lo hace de una manera drástica y de una manera violenta porque él sabía que había una parte del pueblo que no había creído en él, pero usó las estrategias dadas por Dios porque estaba lleno del Espíritu de Dios. Y de esta manera el pueblo sale a la batalla. Dice que hizo tres escuadrones o tres campamentos y dice la Biblia que vencieron a los amonitas. Versículo 11, voy a leer del 11:11, dice, aconteció que al día siguiente dispuso Saúl al pueblo en tres campamentos y entraron en medio del campamento a la vigilia de la mañana e hirieron a los amonitas hasta que el día calentó y los que quedaron fueron dispersos de tal manera que no quedaron dos de ellos juntos. Wow, Dios le dio la victoria. Y Dios te va a dar la victoria hoy, amado hermano y hermana, con tu matrimonio, con tu finanza, con la enfermedad, con el problema, con lo que tú estés viviendo. Es con la llenura del Espíritu Santo y con la obediencia a su voz. Así fue que Saúl recibe la primera victoria. Y mira lo que pasa. Los que fueron con él dijeron estas palabras. El pueblo entonces dijo a Samuel, ¿quiénes son los que decían, ha de reinar Saúl sobre nosotros? Danos esos hombres y los mataremos. Y Saúl dijo, hizo misericordia a Saúl. Y Saúl dijo, no morirá hoy ninguno, porque hoy Jehová ha dado salvación a Israel. Oye, qué humildad, esa humildad debe estar en nosotros. Las victorias que tú y yo hemos obtenido y las que estamos obteniendo hoy ha sido porque Dios nos las ha dado. Y si Dios ha hecho misericordia de ti y de mí, nosotros tenemos que hacer misericordia, aún con aquellos que nos pagan mal, aún con aquellos que nos persiguen, aún con aquellos que son de tropiezo en nuestro ministerio. Nosotros tenemos que hacer misericordia, porque el Señor dijo, misericordia quiero y no sacrificio. Amarás a tu prójimo, orarás por aquellos que blasfeman. Dice la Biblia que somos bienaventurados cuando hablan mal de nosotros mintiendo y que no paguemos mal por mal, que la venganza es de Dios. Hay razones para hacer misericordia. Saúl hizo misericordia. Él podía decir, hoy voy a firmar mi trono, hoy voy a decirle que el que no me sigue muere. Y él hubiera dicho al pueblo, maten a esa gente que no creyó en mí. Él no, él hizo misericordia porque estaba lleno del Espíritu de Dios. Y estaba siendo obediente a lo que Dios quería que hiciera. Eso llevó a otro nivel a Saúl. El hermano Juan en cierta ocasión me preguntaba lo del ungimiento, ¿por qué había un ungimiento en privado? Y yo sigo sosteniendo hoy de que el ungimiento en privado es porque nosotros, primeramente cuando recibimos al Señor, somos sellados con el Espíritu Santo en la intimidad. Es algo que solamente Dios sabe. La Biblia dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor
y creyeres en el corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Esa salvación habla de que somos sellados con el Espíritu Santo de Dios, y eso solamente lo sabe Dios. Por eso en las iglesias vemos mucha gente en campañas evangelísticas llorando, cayendo, revolcándose, y mañana lo ve usted haciendo lo malo. Es que no se arrepintió, tuvo un remordimiento, pero usted ve otras personas pasivas. Y usted dice, no, ese no ha aceptado al Señor. Y usted no tiene ni idea que esa persona en su corazón ha creído y ha sido sellado por el Espíritu Santo. Eso habla de la unción en privado. Pero luego comienzan a manifestarse los dones, a manifestarse los cambios en la persona. Ahora habla de una unción pública. La gente comienza a darse cuenta que esa persona está dando fruto. Así va a pasar en este momento con Saúl. Cuando Saúl obtiene la victoria en público, entonces reconocido y aceptado como el rey de todo Israel. Capítulo 11, versículo 14 y 15 dice: mas Samuel dijo al pueblo: venid, vamos a Gilgal para que renovemos allí el reino. Y fue todo el pueblo a Gilgal e invistieron allí a Saúl por rey. Escuche bien, e invistieron a Saúl por rey. No dice de que fue ungido otra vez, pero yo me atrevería a decir que hicieron la ceremonia nuevamente, porque dice que lo invistieron. Hicieron la ceremonia nuevamente, allí confirmando su reinado. Samuel sabía que era la transición y que él tenía que dejar bien claro que Saúl iba a ser la autoridad después de Dios para el pueblo de Israel. Bendito sea el nombre de Dios. Confirman su reino. Pásame la otra diapositiva, mi amado hermano. Pasadas estas cosas, en el capítulo 12, dice la palabra del Señor que Samuel reúne al pueblo, convoca al pueblo. Dijo Samuel a todo Israel: he aquí, yo he oído vuestra voz en todo en cuanto me habéis dicho, y os he puesto rey, les he puesto rey. Ahora pues, he aquí, vuestro rey va delante de vosotros. Fíjese, transición, ya él se está quitando. El que iba adelante era Samuel, pero Samuel dice: ahí está el rey, él es el responsable de ustedes ahora. Así que si Dios te está dando un cargo, si Dios te está promoviendo en el ministerio, vas a tener responsabilidades, pero Dios te va a ayudar porque estás lleno del Espíritu. Si estás aspirando a ser maestro de una escuela dominical, si estás aspirando a ser evangelista, si estás aspirando a ser pastor, a ser consejero, vas a tener que ir delante de la gente a la cual Dios te va a poner bajo tu cobertura. Sigue diciendo: y yo soy ya viejo, lleno de canas. Comienza a decir: bueno, ya yo está cesando mi tiempo, ya no tengo la misma fuerza, ya yo tengo que ceder el paso porque ustedes de paso tampoco me quieren. Y yo discurso, vamos a la parte humana, la parte anímica. O sea, Samuel debía estar un poco triste. No es fácil dejar un pastorado, no es fácil dejar un lugar que Dios nos ha dado dentro del cuerpo de Cristo. Y sigue diciendo que él le pide al pueblo que lo señalen si él los había defraudado. Coloca a Dios y a Saúl por testigo de todas las cosas. Me gusta este versículo 3. Aquí estoy, atestiguar contra mí delante de Jehová y delante de su ungido. Pone a Dios y a Saúl como testigo. Si he tomado el buey de alguno, calumniado a alguien, si he agraviado a alguno, o si de alguien he tomado cohecho para cegar mis ojos con él, y yo lo voy a restituir. Oye, hermano, qué bueno que nosotros lleguemos a ese nivel, los líderes que estamos aquí en esta clase, de podernos parar delante de la congregación, delante de los jóvenes, delante de los alumnos, delante de las almas y decirle: hermano, si en algo le he fallado, aquí estoy para restituir. O sea, tener el coraje de que si lo hemos hecho, podamos restituir. Y si no lo hemos hecho, gloria a Dios también, porque eso habla de que tenemos testimonio. Por eso San Pablo dijo estas palabras: si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero hay que cumplir requisitos. Y uno de ellos, el último, dice que no sea un neófito, no sea que caiga en lazos del diablo. Y un neófito es alguien que no conoce las escrituras,
que no conoce el santo evangelio, que no conoce las doctrinas de Cristo. Es por eso el gozo, hermano, que ustedes han dispuesto el día lunes para aprender de Dios, porque aquí hay una juventud que Dios quiere levantar. Los ministros del siglo XXI están aquí en esta clase y Dios los quiere llenar de su conocimiento, pero que vivan lo que están aprendiendo, hermano. Eso es importante. Es bueno salir hablando de todos estos temas teológicos y doctrinales, pero la vivencia tiene que hablar más que lo que sale de mi boca. Entonces, dice la Biblia que ellos no encontraron nada en qué acusar a Samuel. No hubo nada. Ellos se quedaron callados y dijeron, no hay nada. O sea, tú eres sido un hombre intachable. Y Samuel ha podido decir, pues entonces, ¿por qué pediste rey? No, pero Samuel ya sabía que era el momento de la transición. Qué bueno que los líderes entendamos cuando es el momento de salir. Yo he tenido que renunciar a algunos cargos dentro del cuerpo de Cristo porque sé que Dios me está llamando a otros cargos y todos son importantes. Y algunos no lo han entendido y me han dicho, te vas a arrepentir. Y yo sé que me lo han dicho de buenas maneras, pero yo sé cuando Dios me habla, usted también debe de saberlo y yo sé que usted lo sabe. Parece un trabalengua, pero es algo vital en la vida del cristiano. Debemos de entender cuándo Dios nos habla y cuándo nos toca salir y cuándo debemos de entrar. Samuel estaba claro en eso. Versículo 6 dice, entonces Samuel dijo al pueblo, Jehová que designó a Moisés y Aarón sacó a vuestros padres de la tierra de Egipto, es testigo. Ahora pues guardad y contenderé con vosotros delante de Jehová acerca de los hechos de salvación que Jehová ha hecho con vosotros. Comienza a darle un buen discurso de las cosas que Dios había hecho con ellos. Comienza a recordarle, y esto nosotros lo hemos visto con David, lo hemos visto con los jueces, lo hemos visto a través de lo que hemos estudiado de este Antiguo Testamento, que Dios siempre nos va a recordar de dónde nos sacó. No para que anhelemos el pasado, no, sino para que demos gloria a Dios. Yo no sé cuánto dan gloria a Dios en esta noche por lo que Dios ha hecho en nuestras vidas y lo que hoy somos en el Señor. Dice la Biblia, dando este discurso, él le pide señal a Dios y como quien dice, para que sepan que Dios está hablando, dice que clamó en tiempo de la siega, no era tiempo de lluvia, era verano. Era verano y dice que clamó y comenzó a tronar y a llover y el pueblo se asustó. El pueblo se asustó. Es que el pueblo sabía que Samuel era un hombre de Dios. Y cuando los hombres de Dios hablamos y confrontamos, y cuando los hombres de Dios emitimos la palabra con poder, con autoridad, hermanos, los que andan mal tienen que temblar, pero en este caso para corregirse. En este caso, para que podamos nosotros ir a otra escala, a otro nivel, podamos nosotros ir más allá. El discurso de Samuel resume todas estas cosas. De que Samuel no da un discurso egocéntrico. Yo hice esto. Busque algo donde dice Samuel diga, yo hice esto, yo hice lo otro, Dios me usó. Cuando yo cantaba, la unción bajaba. Hermano, no. Samuel, su discurso fue sencillo. ¿De qué tienen que acusarme? Porque a veces nosotros herimos a los hermanos sin darnos cuenta, con actitudes, con palabras, hasta con miradas. Y por eso tenemos siempre los líderes, pararnos en las plataformas, en los altares, como usted lo llame, pararnos y pedirle disculpas a la Grey si en algo le hemos ofendido, de lo cual nosotros ni cuenta nos hemos dado. Porque inclusive aquí en esta clase probablemente el hermano Castellón ha podido decir algo y a alguien no le ha gustado y yo le pido perdón porque créame que no ha sido mi intención ofender a nadie. La intención aquí es que todos seamos edificados y que todos aprendamos de Dios. Y que de estas enseñanzas tan hermosas podamos nosotros entender cómo movernos como hombres de Dios, llenos de Dios. Dice la Biblia, voy a leer aquí versículo 17. No es ahora la siega del trigo. Yo clamaré a Jehová y él dará truenos y lluvia.
para que conozcáis y veáis que es grande vuestra maldad que habéis hecho ante los ojos de Jehová, pidiendo para vosotros rey. Y Samuel clamó a Jehová, y Jehová dio truenos y lluvia en aquel día, y todo el pueblo tuvo gran temor de Jehová y de Samuel. Aunque estaba de salida, se fue con el respeto. Aunque estaba de salida, el hombre llevaba la admiración del pueblo porque Dios lo respaldaba. Sigue diciendo entonces que el pueblo dijo a Samuel que rogara por su siervo a Jehová para que no murieran, porque ellos sabían que su pecado había añadido mucho porque habían pedido rey. Y Samuel respondió al pueblo, versículo 20, no temáis, vosotros habéis hecho todo este mal, pero con todo eso no os apartéis en pos de Jehová, sino servíle con todo vuestro corazón. Tal vez tú en estos días y yo le hemos fallado al Señor. Tal vez nosotros hemos renegado de Dios. Tal vez no entendemos algunas situaciones, pero hoy la palabra no nos dice te vas para el infierno. No, la palabra te dice hoy, está bien, ya hiciste eso, pero solamente haz algo a partir de esta hora. Sírvele a Dios de todo corazón. Entrégate a Dios de todo corazón. Entrégate al ministerio de todo corazón. Dale a Dios tu vida, entrégale a Dios tu vida, porque Dios va a hacer grandes cosas contigo, amado hermano y hermana. Iglesia Camino de Gloria, Dios está contigo y Dios te va a dar la victoria. Aleluya. 21. No os apartéis en pos de vanidades que no aprovechan ni libran, porque son vanidades. Pues Jehová no desampara a su pueblo. Escucha esta palabra. Jehová no desampara a tu pueblo, hermanos de El Salvador, hermanos de Argentina, de Colombia, Venezuela. Jehová no desampara a su pueblo por su grande nombre, porque Jehová ha querido hacerlo pueblo suyo. Y pueblo de él somos hoy nosotros, en aquel entonces el pueblo de Israel. Y dice la Biblia, en el último punto, nunca desistió de su ministerio. Nunca. Si este que está aquí, mañana Dios me mueve de ser maestro, me quita de ser maestro de la escuela dominical de mi iglesia, yo tengo que seguir enseñando. Yo tengo que seguir orando por las ovejas. Yo tengo que seguir aconsejando a mis hermanos, porque aquí hay un ejemplo digno. Versículo 23 dice, así que lejos sea de mí que peque yo contra Jehová, cesando de rogar por vosotros. Antes os instruiré en el camino bueno y recto. O sea, iba a orar, pero también iba a enseñar, iba a instruir, iba a seguir hablando de la palabra de Dios, iba a seguir enseñando la palabra de Dios. Por eso hoy las 19 personas que estamos conectadas, estamos aprendiendo de la palabra de Dios para que podamos enseñar, podamos nosotros mañana enseñar a otro, como San Pablo le dijo a Timoteo, lo que has visto de mí y lo que has aprendido delante de muchos testigos, esto enseña a hombres idóneos que sean capaces de enseñar a otros. Y tenemos que seguir orando, tenemos que seguir intercediendo. Somos líderes con cargo o sin cargo. Estamos llamados al liderazgo. Estamos llamados a vencer y a llevar a vencer a nuestra familia, a llevar a vencer a la congregación, a llevar a vencer a la comunidad, pero solamente a través de Cristo. Y por eso siempre recalco lo del testimonio. 24. Solamente temed a Jehová y servirle de verdad con todo vuestro corazón. Segunda vez que se lo dice. Pues considerad cuán grandes cosas ha hecho por vosotros. A ver, levante la manito allí. ¿Cuántos creen que Dios ha hecho grandes cosas con su vida? ¿Cuántos creen que Dios ha hecho grandes cosas con su vida? Yo lo creo. Dios ha hecho grandes cosas en mi vida y las va a seguir haciendo. Más si perseveráis en hacer el mal, vosotros y vuestro rey pereceréis. Bastante que aprender de esta clase de hoy. Y como siempre lo digo, usted dirá, pero este hermano sí se las trae, es medio chocón. Pero es que esto es una clase para darle, hermano, en una aula
con un buen té, un buen vidobín y unas 3, 4 horas y escuchar lo que Dios está hablando en el corazón de cada uno de nosotros, porque yo sé y puedo sentir, hermano, que Dios está hablando en nuestros corazones y que Dios hoy nos está trayendo una palabra fresca a través de este tema, la confirmación de Saúl y la despedida de Samuel. Dos grandes hombres hasta este momento. Desafortunadamente Saúl, vamos a entrar en su etapa de decadencia en la otra clase, pero hoy hemos aprendido y hemos entendido nosotros que vale la pena vivir para Cristo. Vale la pena guardar el testimonio, vale la pena esperar en Dios, vale la pena servir al Señor.